la oposición Juntos por el Cambio y los cruces que empieza a haber cada vez más con Milei, ¿no? El gobierno también se mete en esa disputa, pero uno tiene la impresión de que hoy Milei está confrontando fundamentalmente con Larreta y tiene la impresión también que el gobierno está confrontando con Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio, si no hubiese alguien que tiene 20 puntos en el escenario nacional y que puede tener como un candidato 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, hoy todas las encuestas darían una diferencia enorme entre la oposición y el gobierno, que todos coinciden que está alrededor del 30-32% del piso histórico del peronismo. Y sin embargo eso no ocurre porque efectivamente hay una opción opositora que viene creciendo fuerte, que tiene todos los derechos de lanzarse y demás, pero la pregunta es si empieza a jugarse el detrás de escena de la política, donde gobernadores, intendentes y el propio gobierno nacional en todas sus versiones empieza a poner fichas ahí también al factor Milei. Ha habido cruces de última hora entre el gobierno nacional, entre Milei y entre Spert y Milei. Fuertes los cruces. Spert era otro también de los que jugaba fuerte, a dos puntas, que jugaba fuerte con terminales cerca de Larreta y con terminales cerca del gobierno nacional o de Massa, y que en las últimas horas empieza a disparar contra Milei porque hay quienes dicen empieza a acercarse a Larreta, a cerrar filas ahí dentro de Juntos por el Cambio, y empieza a disparar con Milei diciendo que está acordando con parte de la casta política y demás. A ver, el gobierno nacional, del que siempre se sospechó que había una fuerte intención de inflarlo a Javier Milei desde un comienzo y de sostenerlo desde distintos ámbitos, mediático, financiero, etcétera, empezó a apuntarle a Milei. ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver para qué, pero puntualmente, de nuevo, Gabriela Cerruti fue al frente y dijo, ¿de qué vivís, Milei? Y le hizo todo un cuestionamiento. Bueno, Javier Milei le contestó, salió a decirle hace algunos días, hizo declaraciones en los medios, dijo, yo vivo de las conferencias que doy. A los políticos les va a llamar la atención porque nadie los quiere escuchar, pero a mí me pagan por escucharme y me pagan entre 10.000 y 25.000 dólares cada conferencia. Además, vivo de la venta de mis libros, soy muy exitoso en eso, doy clases y las cobro. Tratando de contestar que tiene una actividad económica que no es contradictoria con su actividad como diputado nacional, porque ya sabemos, sortea el sueldo y toda esa cuestión de marketing. Ahora, contestó de esa manera y Gabriela Cerruti volvió a contestarle, que parece ser la encargada de dar batalla ahí. Ahora resulta que las conferencias de Milei son las más caras del planeta. Me imagino que está todo facturado como corresponde y declarado en su declaración jurada pública como es obligación de todos los diputados. Así que es muy sencillo de corroborar, le dijo Gabriela Cerruti a través del Twitter a Javier Milei. Él ya no le volvió a responder a ver, hay dos cosas, por eso se empieza a mezclar. Obviamente para Milei, lo critique Gabriela Cerruti, es todo totalmente suma. Funcional. Digamos que el kirchnerismo... A ver, la cuestión personal es obvio. Milei trabajaba en algún momento para el grupo Urnequian, era el economista jefe hace años y demás, ahí tenía un salario. Cuando renuncia, sigue haciendo en paralelo algo que ya hacía también, que es dar conferencias, como hacemos muchos economistas y demás, y por eso, obviamente, cámaras sectoriales, empresas, lo que fuera, o asesoría económica, pagan. No hay duda, y aparte Milei también es bestseller en los libros que publica, no hay duda de que él tiene fuentes de ingreso genuinas para su subsistencia, digamos, para su subsistencia o para vivir bien o para que haga lo que quiera. Me parece que Cerruti empieza a cuestionar eso y Milei obviamente le responde de taquito. Me están cuestionando los que vienen cobrando del Estado, de la función pública hace décadas. Pero, ojo que una cosa es el tema personal, digamos, bueno, cómo cobrás vos para vivir, qué hacés, qué trabajás, qué valor generás. Y otra cosa es el financiamiento de la política. El otro tema es quién te paga los actos en Tucumán, con Bussi, quién te paga los actos en otras provincias, dónde está la estructura, digamos, para tener el armado, no solamente nacional, sino también en cada uno de los distritos. Y ahí empieza a haber
acusaciones cruzadas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos de que la guita negra de la política no solamente corre dentro de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, cosa que todo el mundo comenta y es Vox Populi, sino que también empieza a cruzar a sectores de los libertarios, básicamente en un juego en el cual, obviamente, las dos principales fuerzas mayoritarias quieren debilitarse mutuamente, ¿no? Y la apuesta, en este caso, las denuncias empiezan a haber de Juntos por el Cambio, es si empieza a haber movidas fuertes del gobierno nacional y de algunos gobernadores para potenciar a Milei y de esa manera restar las chances, primero para que haya balotaje. ¿Cómo hay balotaje en la Argentina siendo que el gobierno está derrumbado en las encuestas? Y que si hubiese dado la elección del 2021, obviamente habría grandes chances de que hubiera una primera vuelta. Hay balotaje porque hay una fuerza política que tiene 20 puntos, o 15 puntos, o 22 puntos, y es opositora. Y la otra cosa, ¿cómo puede ser que Kicillof tenga chances de reelección ciertas en todas las encuestas? Y bueno, porque hay también una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires, que no es la fuerza opositora principal, que es la de Juntos por el Cambio, y en la provincia se gana por un voto. Eso es lo que empiezan a evaluar todos los encuestadores y lo que empieza a jugarse dentro del mundillo político. Bueno, de hecho, Maxi, los principales, digamos, los más positivos dentro del gobierno, te hablan de un escenario de tercios inflando justamente a Javier Milei. E incluso en algunas provincias, cuando vos hablás en off con candidatos o precandidatos del oficialismo, ponen la figura de los libertarios y lo de Milei como clave para tener un triunfo del oficialismo del Frente de Todos, ¿no? Obviamente, cuando Cerruti lo sube al ring, es porque le conviene al gobierno fagocitar a Milei. Le conviene al gobierno potenciar a Milei. Decir. Obvio, claro. A ver, eso es lo que estamos discutiendo. A mí me parece que hay una línea que puede resultar paradójica para el gobierno, ¿no? Porque la primera lectura es, bueno, crece Milei a expensas de Juntos por el Cambio y eso beneficia al gobierno. En general no es lo que indican ni las encuestas, ni los focus group, ni otro tipo de estudios, digamos. Eso indicaban las encuestas en una primera etapa. En una primera etapa, que pero... que cada 3 votos de Milei, 2 salían de Juntos por el Cambio. Sí, de todas maneras, primero digamos que hay un corte que a lo mejor tiene que ver más con la edad. De los 35 para abajo, Milei le saca a todos. No solo a Juntos por el Cambio. Además, tomemos, está bien, la ciudad de Buenos Aires obviamente que no es un fiel reflejo de todo el país, pero en la elección del 2021 Milei sacó el 16% en todas las comunas. No es que sacó el 25% en El Socorro, en Recoleta, y el 3% en Lugano. No, no. Sacó 16% en los barrios populares, sacó 16%, es decir, es parejito. Y creo que... Ahora, perdóname, sí, Gustavo, sí. En la elección del 2015, pues fue el escenario espejo, pero con una tercera fuerza que le restaba mayoría de votos al oficialismo. Es que era un desprendimiento del peronismo frente al renovador. Bueno, que era Sergio Massa. Esto no es un desprendimiento de Juntos por el Cambio. Pero por eso te hago la pregunta. Gana Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde se gana por un voto y gana muy ajustado, porque había un candidato a gobernador opositor, que sacó 15-20 puntos, que fue 20 puntos, Felipe Solá. Felipe Solá. Si no hubiese estado esa fuerza, no sé, los análisis que hacían todos es, más allá de que Massa era la gran avenida del medio, que cosechaba en otros lados y demás, el que terminaba beneficiado en aquel entonces era el oficialismo. Hoy se habla que es a la inversa, digamos. Que hay un voto bronca contra el gobierno, que es mayoritario, que supera el 50% lejos, pero que ese voto bronca hoy se canaliza no solamente en Juntos por el Cambio, sino también en Milei. Son dos realidades distintas, la de la provincia de Buenos Aires y la del país, porque como bien mencionaste vos, tienen reglas electorales distintas. En una no hay balotaje. Si vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, querés que haya muchas oposiciones, ¿no? Claro. Una oposición es un problema.
muchas oposiciones, es divino. Digamos, entonces, la ventaja que hoy tiene Kicillof, además de ser casi ya el candidato de unidad dentro del Frente de Todos, es que la oposición tiene muchos candidatos. Ahora, a nivel nacional, quizás, estamos especulando, yo el futuro no tengo idea de lo que va a pasar, pero quizás pueda ser un escenario parecido al 2003. Digamos, que la ambición de cualquier fuerza política opositora sea, yo tengo que llegar al balotaje, porque el gobierno pierde con cualquiera. ¿Okay? Hasta hoy, un candidato oficialista en este escenario, un balotaje lo pierde con cualquiera. Hasta hoy. ¿Sabes cuál es la evaluación que hacen en el gobierno? La evaluación que hacen en el gobierno es, hasta hoy, salvo que pase algo distinto, perdemos con cualquiera, salvo que el balotaje sea Frente de Todos Milei. Dice, esa es la única chance que pueden llegar a tener, porque ahí estaría la izquierda, parte del radicalismo y demás, que con el temor, por ahí Milei, si llega a entrar a un balotaje, se va a moderar, obviamente va a buscar otra esperanza, votos. Que se presente Macri. No, Macri no se va a presentar si no está Cristina en el escenario. Bueno, no, yo te digo, la esperanza dicen, y con otra candidatura con la que nos puede ir bien, es si se presenta Mauricio Macri. Pero vos escuchaste esta evaluación, sí, las dos. De que el gobierno primero, lo único que le interesa es hacer una buena performance en la primera vuelta. Y en la primera vuelta puede hacer una buena performance, puede estar ahí, parejo, junto por el cambio 35, el gobierno 32, 30, 33, ahí, porque hay una tercera fuerza, como era Massa en el 2015, que tiene un caudal de votos importante. La segunda evaluación que hacen es que si hay una interna fuerte entre Larreta y Bullrich, y gana Larreta, bueno, parte del voto de Bullrich puede ir a Milei en octubre. Y eso puede generar casi un empate en tercios que sea para cualquiera. ¿Vos coincidís con esta idea de que cuanto más atomización haya, más esperanza tiene el gobierno de que pueda ocurrir cualquier cosa y no esté sentenciado desde el punto de vista electoral? Sí, yo ahí, viste, me vuelvo a meter en tu terreno, ¿no? Se me ocurre muy difícil que con una inflación de 100% y una economía que va a estar en plena recesión para cuando sea la primera vuelta electoral, estas alquimias que hacen algunos se desentiendan absolutamente de lo que pasa en la economía. Porque vos decís, bueno, está bien, en un laboratorio yo agarro un pizarrón, te digo el 3, lo pongo acá, lo hago subir al 9, ganamos 4-0, pero después la realidad es otra. Entonces yo creo que la economía de alguna manera es la gran variable independiente. Le pone límites muy concretos al gobierno. Y ese es un factor que también puede terminar ayudándolo a Javier Milei, aunque el gobierno no desee que se ocurra. ¿No? Porque y además que eventualmente su fortaleza respecto al tema económico. Tal cual. Y además que, viste, los incendios controlados son difíciles. Porque vos pensás que, bueno, armo acá, prendo acá y después viene un viento y te tira el humo para otro lado o te esparce el fuego. Una anécdota personal, yo estuve acá en un programa de la noche el otro día y justo me cruzo con Javier en la puerta y me quedo hablando un rato. Y hay algo que me llamó la atención porque... no por esos casos que pasaron en esa noche, porque sería una unidad de análisis muy pequeña, una muestra muy pequeña, pero me refleja lo que veo en otro focus group. Recibe saludos y pedidos de fotos de gente de mantenimiento, de laburante que están haciendo el servicio de limpieza de la ciudad, y vos decís, che, esto no es la clásica antipolítica liberal de años atrás, que no tenía, digamos, una suerte de aroma plebeyo, vamos a decirlo así. Ojo. Está yendo a sectores del conurbano que en una época era el voto blando también del Frente de Todos, del kirchnerismo. Ahora, lo que yo te preguntaba, saliendo un poquito, tratando de contarle a la gente un poco, saliendo un poco de la ingenuidad de la política, que hay gobernadores donde apuestan directamente en la estructura política, armar en la estructura a Milei, ya sea con Bussi en Tucumán, para dividir a Juntos por el Cambio y tener garantizada la provincia. Y también puede puedo citar varias provincias, no es solamente esa. Hay provincias donde efectivamente está garantizada la reelección o el triunfo del peronismo por una división de la oposición que se potencia por los candidatos que tenga ahí Milei. Más allá de que Milei tenga todas las chances y que sea genuino, que él quiera tener un armado nacional para ser presidente en el futuro. Sin duda que todo ese tipo de mecanismos existen y también pueden existir aquellos que en sus propios consejos deliberantes pueden
enviar, vamos a decirlo así, o permitir que algunos propios jueguen en otras listas para que después de pasar la elección vuelvan y vos tengas más manejo de un consejo deliberante, de una legislatura, esas cosas, digamos, es decir, el peronismo armándote el oficialismo y la oposición. Sí, es histórico. Como hacen históricamente. Creo que alguna vez se ha visto, pero no sé, habría que repasar. Gustavo, gracias, muy amable.